La guerrilla ha existido en Colombia desde hace 60 años. ¿Por qué hay guerrilla? Porque hay injusticia, porque no hay democracia, porque no hay equidad, porque hay mucha pobreza, porque unos pocos son muy ricos y unos muchos son muy pobres. Algunas personas de izquierda no somos conformes con esto y trabajamos y luchamos por la democracia, civilizadamente, legalmente, pero hay otros que escogieron otra forma de lucha, la lucha armada. Quizás para ustedes, yo sé, es difícil comprender esto, pero cuando uno vive aquí y ve la miseria, la pobreza, la injusticia, siente mucha rabia. Yo siempre he sentido rabia contra la injusticia y contra la falta de democracia, pero nunca pensé ponerme un fusil en el hombro para transformar el país. Pero hay otros jóvenes que pensaron que no hay otra manera de cambiar el país. Tenemos que tomarnos el poder y para eso tenemos que hacer una guerra. Cuando ingresé tenía 31 años, a esta época tengo 50. Bueno, pues muchas veces por la vaina de lo mismo que uno no ha podido estudiar, no se ha podido esclarecer de cosas, entonces uno sí ve la pobreza, que uno nace en la pobreza y entonces así es lo que sucede. Mucha gente que nace, muere y no conoce la historia de su país. Entonces gracias al comunismo, a los revolucionarios, al marxismo-leninismo, uno se entera de la realidad de las cosas. FARC membership is full-time and for life, and they don't pay a salary. So, on the one hand, like that doesn't sound like a very good deal, right? Would you opt to do that? I wouldn't, but that's because our outside options are good. In other words, you guys study. I'm a professor. I have, a wife and a dog. Like, I don't want to leave those things behind. But for people who don't have such great outside options, maybe the idea of belonging to something matters. And you'll always have a meal. You'll always have 3 meals a day. In some rural areas, that's not guaranteed. And so basic needs being met, contributing to a larger cause, and given that there's always going to be contact, particularly in particular rural areas, with FARC recruiters, like I don't think it's crazy to be attracted when people talk to you about it, and then over a period of time decide to do it. La lucha del revolucionario, del comunista es desinteresada, ¿no? No es buscando lucros para uno. Nosotros luchamos es por un colectivo, entonces el colectivo es el proletariado colombiano. Nosotros nos sentimos felices que el pueblo colombiano tenga un bienestar social, ¿cierto? Tenga un techo, educación, recreación, salud, que es lo que carecemos acá en Colombia. Many people think that the guerrilla, altruism, they are probably fighters for freedom. It's also complex because this is a mix of positive ideal of emancipation, of proletariat or peasants, plus kidnapping as method of financing guerrilla groups, extortion, a kind of taxes. And Colombian society didn't want to accept these practices of kidnapping in the name of emancipation of society. 1990s. Bring yourself to 1990s Colombia. People were calling Colombia a failed state. Why? FARC, ELN, drug trafficking organizations had broad swaths of control over territory in Colombia. The drug trade was in full boom, the coca bonanza.
was being fueled, of course, by demand in Europe and the United States, and institutions of government weren't functioning. Okay? In response to prevalent insecurity, particularly in rural areas, wealthy people, particularly wealthy landowners, said, no more. No más in Spanish. We need a security solution. If the government isn't willing to do it, we'll do it ourselves. So what did they do? They formed or helped give birth to a series of paramilitary organizations that started on sort of Córdoba and Urabá, which are on the Caribbean coast. And despite what you may hear, the majority of massacres, the majority of massive human rights violations, of displacement, etc., were perpetrated not by the guerrilla, but by the paramilitaries. Yo fui fundadora de un movimiento político, Unión Patriótica. Fue un movimiento que surgió de otro acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en 1985. Ese fue el primer intento serio de lograr la paz en Colombia. Pero los enemigos de la paz sintieron miedo de perder sus privilegios, porque la guerra es un negocio para algunos. Entonces, esos enemigos poderosos se reunieron y organizaron un macabro plan de exterminio físico de la Unión Patriótica. La única sobreviviente soy yo. Todos los demás fueron asesinados. Y en general, la Unión Patriótica, que logró ese año 500,000 de votos, desapareció. 3.500 líderes fueron asesinados. Por eso tuve que ir a Suecia con mis 3 niños muy pequeños y mi esposo. Pero durante los 26 años que viví en Suecia, cada día soñé con el retorno a Colombia. How do civil wars end? There are roughly 3 ways that civil wars can end. Okay? The first is a military victory for the government. This was the case of Sri Lanka against the Tamil Tigers, and it's basically all-out victory. We typically aren't likely to see DDR processes in this case. We can see military defeat for the government, right? Rebels win sometimes. It happens. And this is what we might think of as regime change. Oftentimes, there isn't DDR in these cases because the government's been defeated. And then finally, we have negotiated agreements. And this, of course, is where we're most likely to see DDR agreements disarming, demobilizing, and reintegrating rebels, right? And this is the case of Angola, Iraq, Lebanon, Philippines, Sudan, and of course, Colombia. So I've been throwing on this acronym, DDR. What do we mean when we say DDR? We roughly mean this, the formal and controlled dismissal of combatants, right? This often begins with gathering of troops in temporary zones where they'll be processed. What I mean by processed, I mean registered. Lists will be made. Their arms will then be collected, documented, controlled, and destroyed, right? So that they can't be used in the future to prosecute an additional war in the future, right? And finally, there will be alternative means for survival that will be given to ex-combatants so that they can live peaceful lives, not connected to the support networks that they harbored during the war. That's like, in 10 seconds, literally, what DDR is, or what I mean when I talk about DDR. Yo ingresé por motivos políticos, porque en el año 87 asesinaron a un candidato de la izquierda, a Jaime Pardo Leal, y a raíz del asesinato de Jaime Pardo Leal tomé la decisión de ingresar al movimiento armado. Y me deserté, me desmovilicé de las FARC por razones políticas. 4 procesos de paz, y entre el proceso de paz y otro proceso de paz venía una ofensiva militar y luego otra vez un proceso político, de tal forma que ni por la vía armada ni por la vía política avanzábamos. En tanto, la situación del pueblo se hacía más difícil. Me asignaron un reintegrador,
Y los reintegradores casi todos son psicólogos, trabajadores sociales, también hay algunos administradores de empresas. La primera conversación que tuvimos me preguntó, ¿usted qué quiere hacer? Y ya preguntar, ya era un cambio muy grande. Y a partir de ahí, es decir, eso para mí marcó todo el escenario de cambio, porque ya había una preocupación de la entidad con respecto a un participante, para mirar cómo hacer un plan de trabajo y cómo estaban algunas cosas de mi vida personal y familiar, y ir avanzando en eso. Y eso es una preocupación humana, ¿cierto?, implementada en un programa. Todas las guerras terminan donde debieron comenzar, en una mesa de negociación. El acuerdo de paz con las FARC es una plataforma para construir una nueva Colombia en paz, con justicia social y en democracia. Bueno, esto con la firma de los acuerdos ha dado un giro de, puedo decir yo, de un 90%, porque cuando estaba en plena guerra, pues era tremendo, ¿no? No digo un 100% porque todavía hay diferencias, hay dificultades, pero sí hay bastante tranquilidad, ¿no? Porque es muy tremendo estar uno en la clandestinidad, allá salir uno a donde todo el mundo lo vea, ¿cierto? Que ya antes tenía que hacer uno todo a las escondidas, digamos, y ahora pues se hacen las cosas a la luz pública y ya muchos personajes pues nos vienen y nos conocen, así como estamos en estos momentos, ¿no? Ahora, los medios de comunicación jugamos un papel muy importante en el proceso de paz. El país está supremamente dividido. La responsabilidad era inmensa. A veces tenías mucha información que no debías contar porque podría poner en peligro el proceso de paz. Durante 4 años se vivía una realidad en Cuba y una realidad completamente diferente en Colombia. La guerrilla y el gobierno fueron capaces de darse la mano y aquí en Colombia la gente en las calles peleando súper divididos. In cities, they don't understand this process. They see this process through television. This is a process that is happening there, far from cities. They are not involved. I'm talking about normal citizen. Colombia is a conservative country that's gone through 50 years of leftist insurgency. It's not surprising, and 20-something years of paramilitarism. It's not that surprising to me that they would trust less those who have brought their country to its knees and created a massive security crisis, which is they think was leftist guerrillas, right? Porque los medios de comunicación en Colombia que pertenecen a los poderosos de la economía siempre han dicho al pueblo colombiano que la guerrilla de las FARC son criminales, narcotraficantes, muy malos, muy peligrosos, y el pueblo colombiano aprendió a odiarlos. Journalism is also polarized, and many important journalists do not understand the importance of this process. Durante 50 años hablamos pestes de las FARC. Fueron los peores terroristas de la historia, unos monstruos. Es un conflicto de 8 millones de víctimas, 600.000 desplazados, y durante 52 años estuvimos dando esa información. Cambiar el chip ha sido muy complejo y por eso tenemos una crisis de credibilidad. La gente no nos cree cuando decimos que las cosas están cambiando. La imagen de las FARC es la peor de todas las instituciones, es decir, la gente no cree nada en las FARC. Fueron 5 intentos anteriores y las 5 veces fracasó el proceso de paz. Este acuerdo de paz en Colombia tiene
dos cosas nuevas que ningún proceso de negociación tuvo antes. Primero, las víctimas participamos en la negociación. Y segundo, hay una justicia especial que no es punitiva, no es para llevar a la cárcel, sino queremos que esos culpables digan la verdad de lo que pasó. A mí no me interesa saber quién mató a mis compañeros para que vaya a la cárcel. Yo quiero saber por qué los mataron. Yo quiero saber a quién puedo perdonar y con quién debo reconciliarme, porque todos somos colombianos y queremos es reconstruir el país. Queremos pasar la página de la guerra. Nosotros no queremos silencio, queremos verdad para poder reconciliarnos y perdonar. How do you get people ready to re-enter civilian life after they've lived, in some cases, in the jungle for 15 to 20 years? Think about what that means. When we move countries, I mean, you guys, when you come to Bogota for, I don't know, how long are you here, a week? 2 weeks, okay. How weird does it feel to be in a new place, right? How disconnected do you feel from what's happening around you? Imagine you're within your same country, but people are going to treat you very differently than people within your armed group treated you for years and years, right? You no longer can rely on force to solve problems. You no longer have to eat boiled eggs and rice in a river, and you no longer have to worry about being hit by airstrikes. These are massive changes for these people, and the ACR needs to deal with that. Nosotros trabajamos con un enfoque de desarrollo humano y nuestro principal objetivo es superar la condición de vulnerabilidad por la que ellos partieron al ser desmovilizados para finalmente llegar al ejercicio autónomo de la ciudadanía. Lo que nosotros realizamos mediante la ruta de reintegración es lograr fortalecer las personas desmovilizadas mediante ocho aspectos o dimensiones, como nosotros los llamamos. Bueno, la dimensión personal, que busca fortalecer aspectos propios de la persona, llámese autovaloración, autoestima. En el aspecto productivo buscamos inclusión laboral, pero también y que ellos puedan mantenerse en la legalidad. A nivel familiar, propendemos para que involucrar al grupo familiar y que también puedan acceder a ciertos beneficios y se vea favorecido con la atención psicosocial que se les ofrece. En el aspecto de habitabilidad, buscamos que ellos reconozcan las condiciones mínimas de habitabilidad y también propendan por mejorar esas condiciones al interior del hogar. En el tema de salud, también buscamos la vinculación al sistema general de seguridad social en salud de las personas, pero también vemos la salud desde el área mental y propendemos para que ellos también adquieran hábitos de vida saludables. En el aspecto educativo, en la dimensión educativa, lo que buscamos es vincular a las personas al sistema educativo, tanto ellos como su grupo familiar. En la dimensión ciudadana, buscamos que ellos hagan un reconocimiento de derechos y deberes como ciudadanos y puedan hacer su ejercicio autónomo de la ciudadanía. Finalmente, en la dimensión de seguridad, lo que buscamos es un poco que ellos conozcan también las situaciones de riesgo a las que ellos pueden estar inmersos por haber pertenecido a un grupo, pero también digamos que buscamos minimizar esas condiciones de ingreso a las que ellos puedan estar expuestos. Not only this part, but all the parts in the agreement, not only is to the guerrilla, or not only is to benefit the guerrilla, is to benefit all the country and all the population. This is important because someone thinks, okay, but
why these people have to have killed and do bad things, going to have more opportunities than the people just in the rural areas and don't do anything and are the victims. No, this and all the points is for every Colombian. Every people have to participate and going to benefit to this approach, this agreement. Mental health is huge, right? Repairing social relationships, making sure that people can trust again, and not rely on hierarchical relationships and the use of force. These people need to, in order to re-enter the labor force, need a set of skills, right? How are you going to write on your CV, FARC member, 20 years? Your hoja de vida, your CV, your resume is going to be very different from most other people, right? So how do you generate skills and the contacts necessary to enter the workforce? This is a huge challenge, and ACR has its work cut out for it when 6,300 new FARC combatants enter their programs. Cada cosa que suceda en la vida de una persona en proceso de reintegración va a depender fundamentalmente de su capacidad de trabajo, de estudio, de su compromiso, y se necesita que ese yo individual, ese sí mismo, comprometido con su vida, con su familia, con la sociedad, salga. La reincidencia de las personas desmovilizadas que no ingresaron al proceso de reintegración es de 3.4 mayor que la de las que sí ingresaron. Es decir, que las personas que no ingresaron reinciden en actividades ilícitas en mayor medida con relación a las que sí ingresaron al proceso de reintegración. Nuestra conclusión en este sentido es que la reintegración, el proceso de reintegración, resulta ser mucho más económico y más efectivo que el proceso que ellos pueden adelantar en una cárcel. Yesterday I was at a zone of transition in Icononso, Tolima, near 4 hours from here, and the process is very interesting. The extremely optimistic about what's going to happen. We are not very optimistic. Pero este proceso tiene un problema muy grande, y es que los grupos paramilitares que mataron la Unión Patriótica existen todavía. De febrero de 2016 a febrero del 2017 han sido asesinados cerca de 200 líderes cívicos, sociales y populares. Eso es una amenaza contra el proceso de paz. That's huge. Colombia is at the first or the second most dangerous place to be an activist. Human rights activist, labor activist, and in particular environmental activist. Okay? These are ways in which trust in the peace agreement can be reduced. Lo que viene ahora es que cuando la guerrilla deje las armas, se van a volver un partido político. Quieren participar en las próximas elecciones. Hay un acuerdo para que logren un mínimo de escaños, pero el reto es saber si efectivamente para ellos fue bueno dejar las armas y van a poder participar en política, salir elegidos como alcaldes, gobernadores, presidentes. Y a nosotros no nos gustó la guerra, o a nadie le gusta la guerra. El gobierno nos impuso, nos llevó a este extremo, porque nosotros buscábamos la paz por las vías pacíficas, políticamente. Y por la falta de tolerancia del Estado, pues llegamos a este extremo. Y fueron 53 años para volver a llegar a este punto que estamos, ya como fue la firma de los acuerdos. Lo mejor del acuerdo es el silencio de los fusiles.
porque eso nos permite hacer política sin miedo y sea posible construir otra sociedad. Pues me siento muy agradecido con la presencia de ustedes, que nunca seguramente la esperábamos, por venir de distintos países, ¿no? Para nosotros es muy alentador que nos conozcan, ya que los medios de comunicación nos han estigmatizado y nos han presentado a la sociedad y al mundo como un animal raro. La esperanza, y no solo mía, sino de todos, es que el gobierno cumpla con los acuerdos, ya que este acuerdo es uno de los mejores, creo, a nivel del mundo, ya que duró casi cerca de 6 años y está en la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces esperamos, invitamos a las distintas personalidades, movimientos, partidos de acá de Colombia que le apunten a la paz, a unirnos para que la implementación de los acuerdos sea una realidad. Y vuelvo y repito, y personalidades también internacionales, ¿no? Porque también hay países que, ya digo, tienen sus conflictos, entonces debemos ayudarnos y solidarizarnos, ¿cierto? Bueno. Ya digo, para que la paz sea universal.